Muy buenos días y bienvenidos a Dando Caña. Hoy es viernes, además viernes de fallas. Mañana 19 de marzo es día de San José, día grande en las fallas de Valencia. Felicidades a todos los pepes, las pepas, las pepitas y a todos los papis, el día del padre también. Hoy nos van a acompañar, entre otros, César Sinde, ¿cómo estás? Buenas tardes, Javier, bien, gracias. También está con nosotros Nicolás de Cárdenas, ¿cómo estás? Muy bien, estupendamente, muchas gracias. Jesús Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes, Javier. Veo que también con la banderita japonesa en la solapa. Hoy todos somos Japón en solidaridad por ese pueblo que está sufriendo. Albert Rivera, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Gracias, aquí. Un placer estar otra vez aquí. ¿En qué idioma hablas a los taxistas en Barcelona? A mí en el que me da la gana primero y después en el que me entiendan, porque es lo básico para hablar lenguas, no son dogmas ni religiones. Sí, ¿eh? Bueno, el tema de los taxistas no está tan fácil al parecer. El Partido Popular de Barcelona quiere que los taxistas de la ciudad condal hablen los dos idiomas, el español y el catalán. Cada vez son más, como les decimos, taxistas pakistaníes que se presentan a los exámenes para la licencia de taxista en Barcelona. La mayoría de ellos quiere hacer el examen en español. En fin, hay todo un debate acerca de los taxistas en Barcelona. ¿Cuál es el conflicto lingüístico, si es que lo hay, en Barcelona? Jesús. Bueno, yo es que opino como lo que tú has dicho, que en la calle no hay ese conflicto. Entonces yo lo que le reprochaba a Alberto es que el Partido Popular se dedique a flirtear con el nacionalismo y a aprobar una serie de leyes. Está muy bien que la administración te tenga que atender en los idiomas oficiales, pero ¿por qué un autónomo, una persona que decide montar un negocio, tiene que estar obligado a dirigirse a sus clientes en el idioma que le imponga la administración? Manda narices que el español en España está prohibido, mientras que en Los Ángeles, no siendo nada, se cuida y se ponen carteles en español. Yo quería diferenciar entre, es que un poco Barrio Sésamo, porque a veces se nos olvida, pero vamos a volver a ello, ¿no? A mí me sirvió, pocas cosas de las que sé, las sé por Barrio Sésamo, que es ámbito público, ámbito privado. Ámbito público, comunidades autónomas donde hay dos lenguas oficiales. La responsabilidad de la administración es atender a los ciudadanos en las dos lenguas oficiales. Documentación, recursos, cualquier tipo de documentación. Y eso, en Cataluña, yo lo defiendo. Y lo defiendo en cualquier otra comunidad autónoma bilingüe. Ámbito privado, como decía Jesús, libertad. Y como mucho, que yo también estoy de acuerdo, si hay alguna lengua autonómica, como el catalán, el gallego y tal, que pueda ser fomentada porque tiene menos presencia desde la libertad, por tanto, nunca imponiendo, nunca con sanciones, sino, oye, un ejemplo, un comerciante que dice, hoy voy a rotular no en una lengua, en dos. Eso es un esfuerzo, porque lo lógico es rotular en una. Si tú rotulas en dos, si eso tiene una desgradación fiscal, pues yo no me opongo. Lo que no puede ser es que impongamos multas. Lo que no puede ser es que a un taxista le hagamos pasar un examen de nivel C de catalán. O sea, es absurdo. Y voy más allá, y el debate yo creo que se debe abrir ahí. Funcionarios del Estado, por ejemplo, ¿es una barrera de entrada a una comunidad autónoma que un policía nacional, que un juez, que un secretario judicial, que un notario tenga que pasar niveles lingüísticos? Yo a un juez le tengo que pedir que haga una buena sentencia. Luego ya hay traductores y otra gente, y que pueda entender al ciudadano catalán que se dirija en catalán al juez. Yo también estoy de acuerdo, porque es lengua oficial allí. Pero no imponerle al juez que tenga un nivel C de catalán. Eso es absurdo, son barreras dentro de nuestro país. Por tanto, volviendo a Barrio, ámbito privado, libertad y fomento en todo caso del catalán o del gallego o del vasco, pero nunca llegando a las multas, que es lo que está haciendo este gobierno. Sí, yo creo que de la postura de Alberto Fernández en este sentido, yo creo que no es tanto obligar a nadie, yo creo que no es tanto una obligación como expresar el deseo de que los servicios pues funcionen de la mejor manera posible. Nicolás, de la mejor manera posible. César, en la primera frase no me cortes. España, el embajador de Japón en España, él es el señor Fumiaki Takahashi. Señor Takahashi, konnichiwa, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Qué información de última hora tiene usted acerca de lo que está sucediendo en Japón? Sí, porque la operación de rescate de viviendas son en progreso. Nosotros conocimos ahora que de muertos son más de 64 o 100 personas. Y también de desaparecido personas no puede contactar. Fuera de esta zona no hay ningún problema hasta ahora, de la contaminación de la radioactividad. Que los japoneses están afrontando una tragedia de esas características. Yo he recibido la misma pregunta. No lo sé exactamente cómo se dice, pero la experiencia de la vida, nosotros, nuestro país de muy pequeñas islas, con el centro de isla, montaña, no puede habitar.
del asunto, dentro de la gravedad, y dentro de la que crisis. está muy feo que la embajada dentro de la crisis, cierto. Caso, como decía este es otro asunto, porque detrás de este asunto están todos estos lobbies antinucleares y todos estos movimientos políticos que están intentando desestabilizar. Probablemente sea lo peor de todo. Sí, pero a ver, al margen de lobbies nucleares, los primeros que se han comportado de forma irresponsable en Europa no son los lobbies antinucleares, son los responsables políticos. Empezando por Merkel, siguiendo por Obama, que anuncia, que es Estados Unidos, que va a revisar todas las centrales nucleares. Es decir, el mensaje electoralista que va a pedir o preelectoralista de Merkel creo que genera gran incertidumbre, porque es una persona que tiene credibilidad, que se supone que es el motor tradicional de Europa, es Alemania, y quien lleva la batuta y dice, no, voy a paralizar en 3 meses, tal. Yo creo que eso ha generado, y a partir de ahí, una serie de medios de comunicación, una bola, pero esa es una irresponsabilidad que ha cometido líderes políticos en primer lugar, y luego evidentemente hay quien aprovecha para poner en cuestión todo el modelo energético o el modelo energético nuclear a partir de un incidente. Que también hay que decir que el debate serio, razonable sobre energía nuclear, yo creo que estamos de acuerdo que se debe y se puede hablar. Pero otra cosa es hacer el mensaje, ¿lo veis como lo que ha pasado en Japón con un tsunami? Acabo de hacerse un momentito. Entonces, eso por un lado. Y luego el tema que comentas de la embajada. Hombre, yo creo que la embajada, como decía César, es decir, no se trata de que haya pasado el tsunami por encima. Lo que no puede hacer una embajada es decir que ha contactado con todo el mundo y tener gente con la que no ha contactado. Lo que no puede es no atender el teléfono, porque cuando tiene que localizar a gente, familiares que están aquí, pues te pueden estar diciendo una de dos, que han contactado y es mentira, como dice este señor, que dice, conmigo no he contactado, o que no localicen a la gente y genere inquietud en sus familiares, en sus empresas, en quien sea. Es una negligencia que no tiene. O sea, yo creo que al margen de que te pase el tsunami no, y finalmente lo del tema de Tokio, hombre, es que también los medios... Y aquí todos los que opinamos de una manera u otra, hay que ir con cuidado. Que pase un tsunami en una parte de Japón no quiere decir que todo Japón esté arrasado y todo el mundo esté muerto en la cuneta, para que nos entendamos, no. Hay una parte afectada, hay un incidente nuclear grave, y tampoco hay que minimizarlo, pero me parece que eso forma parte de la lógica. Aquí a veces también, seguramente si pasara en España, en Estados Unidos dirían España, y cuando hay un atentado en no sé qué parte de España, pues se crea una alarma de que en España hay atentados terroristas, y a lo mejor el riesgo es el que es, y de la manera que es, y como es, ¿no? Eléctricas, pues... entonces, para suplir ese 30%, montemos eléctricas de gas natural o de petróleo. ¿Nos imaginamos cuánto subirá, cuánto crecerá la demanda de petróleo y de gas natural? Pues si el barril a día de hoy está a 110, a lo mejor se pone a 300. Solo un apunte, y así pensamos salir de la crisis con estas tonterías. Hay sectores del ecologismo y de partidos verdes que defienden la energía nuclear. Eso se olvida. Porque dicen que es más limpia que la energía que emite CO2, que el combustible, que el hidrocarburos y tal. Lo digo por ponerlo encima de la mesa. Hay partidos en algunas partes de Europa que defienden esa vía y son verdes. Por tanto, energía nuclear, si es segura y si se evoluciona, pues quizá puede suplir otros problemas. ¿Cuánta gente muere? Nos están diciendo lo de la contaminación de los coches. ¿Cuánta gente las mismas estadísticas? ¿Cuántos mueren por contaminación? Bueno, pues esos también morirán por consumo de energía, ¿no? Aquí han muerto 5.000 personas en el maremoto y todo el debate es el peligro de la energía nuclear. Pero oiga, que acaban de morir 5.000 personas por causa natural. Japón será sin duda un tema que seguirá captando nuestra atención, pero cada vez más en las últimas horas el asunto de Libia, como les avanzábamos antes, ocupa también los titulares. Líderes políticos que en realidad son dictadores, tiranos de diverso pelaje, que lo que hacen es asesinar y matar a la gente que vive en sus países. A ver cómo la justifica la ministra pacifista de Defensa. Que los que gritaron el no a la guerra cuando gobernaban. No a la guerra. Es verdad que yo he oído que en esta ocasión no va a haber un no a la guerra porque no hay una mentira sobre... el argumento que utilizan... Ya, pero te digo, el argumento que estoy oyendo por ahí, que por el que no se va a haber movilizaciones de sentido, es porque dicen que ahora no hay una mentira sobre una serie de armas de destrucción masiva. Yo creo que estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho César, porque al final el derecho internacional público es una entelequia en la que confiamos, pero que tiene muy poca legitimidad. O sea, la legitimidad son naciones que se ponen de acuerdo para hacer resoluciones en la ONU, para atacar o no atacar, para tomar decisiones. Es menos malo que ser una selva, eso es verdad. Sí. Pero es verdad que, como dices, la base está puesta después de la Segunda Guerra Mundial, con una serie de organismos como la ONU, el Consejo de Seguridad, el veto de determinados países que no son democráticos, y en eso estoy muy de acuerdo con lo que decías. Dicho eso, yo creo que hay una diferencia con la guerra de Irak en este sentido. Que para algunos será menor, para mí lo es porque soy una persona de derecho en ese sentido, y es mi formación también. Creo que hay una resolución de la ONU legitima una actuación en Libia. Y además yo creo que con esa actuación además yo estoy de acuerdo, porque creo que efectivamente con los dictadores que además amenazan con exterminar, como está haciendo Gaddafi, sacando pecho de que no va a dejar ni un rebelde vivo, pues hombre, yo creo que sí que tiene que haber actuación. Ahora, dicho eso,
¿Por qué en otros casos no ha pasado como en Irak? ¿Por qué? Yo creo que el gran error en Irak, y no por irme a aquella guerra, pero se ha comentado en la mesa, fue que no había detrás una resolución y un respaldo de la ONU en ese caso, y que hubo, evidentemente, ya no entro si las mentiras o no, pero que había intereses divididos en la comunidad internacional, unos como Francia, que se volvió pacifista de golpe, quizá porque tenía contratos con Saddam Hussein, quizá, y otros que estaban súper en contra porque Saddam Hussein ya no les hacía caso. Y ahora Francia es la que más ha pinchado para que haya intervención. Mucha hipocresía, en cualquier caso, hay que revisar también ese derecho internacional, porque a veces depende de China, que es un país, por ejemplo, o Rusia ha cambiado, pero China es un país, una dictadura. ¿Es la cruzada laicista del gobierno la que está fomentando esta sucesión de actos laicistas, sacrílegos? Sí, evidentemente. Claro que sí. Tanto hablar del laicismo y de que España es laica, pues a pesar de que tenemos un presunto presidente del gobierno que también presuntamente está licenciado en Derecho, pues desconoce lo que dice nuestra Carta Magna. Porque creo recordar que es el artículo 14, si no me falla el número, el que dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. No deseo que pasen estas cosas, pero estas cosas nos ponen en guardia y estas cosas son las que nos permiten actuar para defender y para despertar muchas conciencias que estaban muy dormidas, ¿no? En ese sentido. Creo que aquí hay dos planos. Uno, el de la libertad religiosa, o el de los que no creen o no perpetran esos actos, y luego está otro plano quizá incluso más profundo, que es el de la juventud y qué valores les mueve y por qué hacen esto. El primer plano, lo que decía César, recordando, un país aconfesional, algunos no saben lo que significa. Significa que no tiene confesión pública, que no es como un país, no es como la iglesia anglicana, o como en Suecia, que son protestantes, o sea, no es oficial. Es decir, se respeta esa libertad en el ámbito público-privado y ahí cada uno confiesa, nunca mejor dicho, su religión o practica su religión. Eso es lo que es en España, por tanto, te puede gustar más o menos y eso es lo que hay. Hay que poner eso encima de la mesa porque algún día este país puede ser que tenga minorías religiosas crecientes, distintas, y entonces todas las confesiones religiosas y también los que no son religiosos, ni católicos ni creyentes, deben aceptar y deben saber qué significa la confesionalidad. Lo digo para no crear trincheras, lo digo para saber cuál es el caldo o el espacio en el que nos podemos encontrar en 20 años. Que es varias religiones, una mayoritaria seguirá siendo seguramente el catolicismo, gente que no cree, gente que es islamista, gente que puede ser de otra confesión evangelista o islámica. Bueno, sí, ojalá. Es que no siempre es lo mismo. Tienes razón, ojalá sea islámica y no islamista, pero creo que algún islamista también habrá. Sí, no, desde luego, ya los hay, especialmente en Cataluña. Eso es la realidad, sí, es un foco del islamismo internacional, lamentablemente, Cataluña. Y eso es un plano. Y el segundo, yo creo que estos jóvenes que salen ahí, por llamarles jóvenes, porque son jóvenes, lo que hacen al final es igual que el nacionalismo, que es otro dogma en el País Vasco o en Cataluña, se radicaliza y cogen otro dogma, y es el dogma de ir contra la libertad religiosa, ir contra los católicos. Esa es la nueva lucha, esa pintada que pone ahí de gente hecha que ha nacido, entiendo que en los años 80, diciendo que moriréis quemados como en el 36. No deja de ser una prueba de que aquí alguien ha generado una España, un guerra civilismo y lo ha continuado políticamente. Y entonces eso fomenta que haya gente que ha nacido en el año después del Naranjito, la memoria histérica. Exacto, que haya nacido cuando las Olimpiadas de Barcelona, para entendernos, y que sea capaz de pintar eso sin tener ni idea de lo que ha pasado en este país. Por tanto, alguien también, evidentemente, hay responsabilidades indirectas de quien fomenta el guerra civilismo, el enfrentamiento y las trincheras políticas o ideológicas. Y yo creo que ahí hay un debate de fondo, porque en la juventud de nuestro país hay gente es más borrega, hablando claro, y sigue dogmas de este tipo, llámese radicalismo en el País Vasco independentista o en Cataluña, llámese anticlericalismo en este caso, o habrá gente de extrema derecha nazi que también lo fomenta con el tema de la inmigración o con lo que sea. Eso es otro tema que está ahí encima de la mesa. ¿Qué valores tienen esos grupos de jóvenes, ¿no? Sin lugar a dudas me quedo con la gente que reza, y me da igual incluso la confesión religiosa, que con la gente que agrede y que falta el respeto a los demás. Pero un matiz, César, porque eso tampoco... Es que esos animales existen. Los que rezan son buenos y claro, los que agreden son malos, está claro. Hombre, los que se les pelota en una iglesia son buenísimos también, permíteme que te diga una cosa. Te digo porque a mí me ha tocado defender, y defiendo, yo hubiera estado ahí, si hubiera estado ahí, y no soy creyente, y hubiera estado ahí, igual que en mi tierra me ha tocado defender cosas de las que no participo, como que prohíban o no los toros, como que se pueda hablar o no catalán ni castellano. No, lo digo porque, como decía Jesús, es una cuestión de libertad, y si te crees la libertad individual o no te la crees, eres un liberticida. Es decir, claro, pero depende de eso. Lo digo por la gentuza. Digo porque tiene más mérito, si me permites, tiene más mérito que alguien vaya a un acto religioso sin serlo,
por defender algo para que el de al lado pueda seguir haciéndolo, que hacerlo porque te interese particularmente, que tiene todo el mérito. Defender la libertad del otro y la convivencia. El caso y lo importante es que la respuesta ha sido masiva a esta misa de desagravio que se está celebrando en estos momentos en el campus de Somosaguas. Les va a sorprender. Ha sido Manolo Escobar quien ha pronunciado esta frase de Felipe y Aznar. Me gustaron la primera legislatura de Zapatero, ninguna. ¿Qué os parece? Quizá Manolo Escobar coincide con muchas personas que reconocen que otros presidentes tuvieron un inicio bueno aunque luego les desagradase, pero que Zapatero no. Hombre, claro, es que no hemos tenido peor presidente de la democracia que Zapatero. O sea, yo creo que, vamos, en fin, esto es obvio, ¿no? Lo ve todo el mundo. Sí, no bueno, hemos tenido pero... una persona más indigente intelectual, menos ilustrada, menos versada, que necesite no 2 tardes, sino 200 tardes de economía, que no se canse de hacer predicciones todos los días de cuándo vamos a salir de la crisis y seguimos en la crisis, que ha hundido el mercado laboral, en fin. Pero por no enrollarme con el currículum del personaje, ¿sabes? Pero o sea, aún y así ganó en el 2008. Ya. ¿No te da que pensar eso? Dicen aquella frase, ¿no? Que vendrán otros que bueno te harán, ¿no? Sí, eso puede que sea aplicable, ¿no? Yo creo que desde luego, también visto con el tiempo, tanto a Felipe González como a Suárez como a Aznar, pues con el tiempo es más fácil ver las cosas que no en caliente, ¿no? Que ante unas elecciones, que ante unas urnas, que ante una mala decisión o una buena decisión. Y yo creo que ahí hay mucho, de ahora nos parecen, vemos las cosas buenas nuevamente con más tiempo. Y a Zapatero no sé si seremos capaces, la historia lo dirá, si a lo mejor de aquí 10 o 12 años espero que no venga alguien que le haga bueno, también lo digo. Yo creo a veces... Espero que los que vengan no sean peores que Zapatero. Yo creo a veces, personalmente creo que a veces la sociedad española, yo creo que tendemos mucho a estirar el chicle hasta que ya no aguantamos más. Porque el que Zapatero es un inútil, ya lo veíamos, es que yo lo veía antes de que ganara en 2004. Que además se hacían las portadas de los periódicos con todos los jinetes que estaban ahí en la carrera, ¿eh? O sea, esto, bueno, pues me parece bien porque ahora le toca al PSOE, pero a todo el que tiene un proceso sucesorio en marcha, pues, y además en los 2 grandes partidos, pues le pasa igual, o sea, tampoco... Pues yo diría que no hay jinete que lo levante, es decir, o sea, no es que el caballo no se la montura. No hay caballo que lo aguante. Si se refiere al PSOE, yo creo que más que el PSOE lo que es inaguantable para este gobierno de cara a las siguientes elecciones es la crisis que sufrimos, los 5 millones de parados y la situación económica del país. No porque sea el PSOE o porque Rubalcaba o Bono o quien sea el que va a estar ahí no tenga capacidad para hacerlo mejor que Zapatero. Yo en eso discrepo. Creo que en la línea que decíamos antes seguramente puede venir cualquier otro líder socialista que lo haga mejor Zapatero. El problema es que tiene una crisis de caballo, valga la expresión, y desde luego eso no es fácil de recuperar, y menos con los que han participado en la crisis y en el gobierno, ¿no? Eso es. Gracias a todos por habernos acompañado. Nicolás de Cárdenas y Albert Rivera. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Nosotros ya nos vamos. Volveremos el lunes, como siempre, aquí, en Dando Caña a las 12:30, a la hora del aperitivo. Y les dejamos, en esta ocasión, no con el rincón de las efemérides, sino con nuestro particular homenaje a las fallas de Valencia. Toda una fiesta con las que les dejamos. Este es nuestro homenaje. Salud y hasta el lunes.